Bien, tengan todos muy buenas noches. Vamos a iniciar con la tutoría de repaso 1 de recursos didácticos para la enseñanza de la matemática. Este día, bueno, ya les había informado que teníamos esta tutoría, ¿verdad? Había mensaje de texto en plataforma. Sé que algunos todavía están ahí ocupaditos con la tarea que está pendiente para el día de hoy, pero si pueden se van conectando, ¿verdad? Para poder enriquecer lo que es esta tutoría de repaso. Igual si ustedes no pueden estar en la presentación, pues quedará grabada para que posteriormente puedan verla, ¿verdad? En esta ocasión pues estamos con la tutoría 1, ¿verdad? Siempre la tutoría 1, pero de repaso, o sea, de la que vimos en el 22 de septiembre. Estoy haciendo una tutoría de repaso porque ya próximamente tenemos la segunda tutoría, ¿verdad? Dado que nadie ha tenido ninguna duda, ninguna inquietud hasta el momento, o al menos no ha sido consultada a mí, no había dado la tutoría, pero antes de que suceda la segunda vamos a hacer esto, ¿verdad? Bien, en la tutoría las indicaciones como siempre, eh, traten cuando entren, saluden, ¿verdad? Para saber que están por ahí conectados. Eh, si pueden conectarse solo con audio, ¿verdad? Habilitando audio, aunque también pueden habilitar también lo que es para que ustedes puedan hablar, ¿verdad? No solamente escuchar, para que no estén escribiendo las consultas, pero mantengan bloqueado el micrófono a menos que ustedes quieran hacer una pregunta, ¿verdad? Para que no interfiera con lo que es la tutoría, porque a veces se escuchan como los ruidos externos, ¿verdad? Y esos agregan más ruido a lo que es la videollamada. No se utilizará la cámara por las mismas recomendaciones de la coordinación, ya que eso hace que la videollamada sea como más lenta y salga como entrecortada. Si se va a retirar antes también, ¿verdad? Es recomendable que se despidan para que puedan luego saber que ya no están conectados. Se requiere la participación activa. Siempre se les va a estar enviando un link al correo para que puedan ingresar a todas las tutorías, ¿verdad? Sin embargo, yo he utilizado el mismo link para todas las tutorías, tanto las tutorías que están ya establecidas en las orientaciones académicas, como las tutorías de repaso. Siempre es el mismo link, ¿verdad? Ustedes le dan clic en el primer link que les mandé y siempre los va a llevar a la, a la, a la tutoría que esté para ese momento. Las tutorías quedarán grabadas para que posteriormente ustedes puedan verlas en la página de pestañas de tutorías virtuales en plataforma. Bien, en esta asignatura estamos hablando de recursos y materiales didácticos. Recuerden que el ser humano tiene pues creatividad sin límite, y en el campo en que nosotros estamos trabajando, ¿verdad? En el que ustedes se van a desempeñar, es en el campo de la educación, ¿verdad? En el que se nota más lo que es la creatividad, ¿verdad? Muchos maestros que son muy creativos a la hora de impartir sus clases, ¿verdad? Hay algunos maestros, bueno, en la mayoría de los casos, ¿verdad? Los recursos económicos no son suficientes y sin embargo las clases son bastante dinámicas, bastante significativas, ¿verdad? El aprendizaje que queda en los estudiantes es significativo debido a la creatividad o gracias más bien a la creatividad que el ser humano tiene, ¿verdad? Sobre todo nosotros los maestros, me incluyo, ¿verdad? La creatividad en las clases implica una actitud positiva hacia la innovación, dice McLuhan. Esto es eh, bastante cierto, ¿verdad? De que la creatividad en las clases hace que la actitud sea positiva a la innovación, ¿verdad? Nosotros como maestros tenemos que innovar, ¿verdad? Estaba viendo hace poco un reportaje de un maestro de física
física cuántica, ¿verdad?, que estaba dando la clase y él no preparaba diapositivas, él no estaba eh, utilizando un proyector, él no estaba escribiendo en la pizarra, ¿no? Sin embargo, les estaba enseñando física a sus estudiantes, como armando un péndulo en una bicicleta para ver la aceleración, la velocidad, el tiempo, etcétera, ¿verdad? Y hay muchas herramientas, muchos recursos que podemos hacer uso, de los cuales motiva, ¿verdad?, a los estudiantes a aprender mejor, ¿verdad? Y no estar solamente en la pizarra y enseñando lo que son las fórmulas, ¿verdad?, pudiéndolo hacer más significativo en el momento en que el estudiante eh, sabe o sabe para qué va a utilizar eso que está aprendiendo. Es mucho más interesante y mucho más significativo que cuando solo se le explica textualmente, ¿verdad? Dice que en los procesos de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas se cuenta con muchos recursos. Los más tradicionales son la pizarra y el libro de texto, ¿verdad? Ahora con este programa de SMATE nos hacen mucho énfasis en utilizar esos dos recursos, que son la pizarra y el libro de texto. Sí es bastante bueno, bastante importante, ¿verdad?, que se utilice, pero como decía la diapositiva anterior, nosotros debemos ser docentes innovadores, ¿verdad?, donde debemos innovar. No solo innovar no significa solamente utilizar la tecnología, sino que innovar significa hacer algo que no se ha hecho, algo diferente, ¿verdad?, a lo que se está haciendo siempre, utilizando diferentes recursos, no necesariamente recursos que sean demasiado caros, ¿verdad?, sino recursos que estén a nuestro alcance. Dice que tradicionalmente estos recursos, refiriéndose a la pizarra y el libro de texto, se asocian con la lección positiva, expositiva y la poca o nula participación de los estudiantes. Luego, un recurso en cualquier material que se ha elaborado con la intención de facilitar al docente su función y a la vez del estudiante, ¿verdad? Entonces, eso hace que un recurso bien utilizado provoque lo que es un buen aprendizaje, ¿verdad? Porque no solo existe la pizarra y el libro de texto, aunque sí son muy útiles, no son los únicos, ¿verdad? Ya ustedes estuvieron leyendo ahí la unidad 2, ¿verdad?, donde se mencionan los diferentes recursos y materiales utilizados para una clase de matemáticas. Otros recursos que existen también son considerados tradicionales, pero de poco uso, ¿verdad? Son, por ejemplo, el rotafolio, tenemos el mural, que generalmente son utilizados para compartir información entre estudiantes, para ampliar o refinar algunos conceptos, ¿verdad? También hay algunas formas lúdicas con contenido, ¿verdad? Juego aprendiendo jugando, aprender jugando, ¿verdad? Eh, lo que sucede con el libro y la pizarra es que se vuelve como muy tradicional y muy tedioso y los estudiantes probablemente no prestan mucha atención. Entonces, estos procesos en los que se utilizan recursos como los que ya mencioné y los que menciona la unidad 2, eh, vienen a enriquecer ese proceso para hacerlo más participativo, ¿verdad? Los estudiantes se les facilita, ¿verdad?, y al docente también, a través de las actividades que se realizan, esos procesos creativos dentro de la clase hacen que la imaginación, ¿verdad?, sea como más desarrollada, ¿verdad?, brinda una imagen de lo que se está aprendiendo, ¿verdad? Entonces es mucho más sencillo de asimilar. Bien, hay un sondeo de lectura antes, pero hasta ahora ustedes, pues nadie se ha conectado a este momento. Entonces vamos a esperar que se conecten y si alguien se conecta por ahí, vamos a hacer ese sondeo de lectura, ¿ya? Entonces hablamos de
materiales y recursos didácticos. La pregunta va encaminada a ese punto, ¿verdad? Hasta ahora ustedes ya leyeron sobre eso y pues tienen una idea más clara, ¿verdad?, de lo que es un recurso didáctico o de lo que es un material didáctico. Entonces, muchas veces estos dos conceptos se tienden a confundir, ¿verdad? Tendemos a confundir lo que es el recurso didáctico y el material didáctico. Además que se usan de manera indistinta, o sea, usted dice, vamos a llevar este material didáctico o este recurso lo tenemos aquí, entonces lo utilizamos indistintamente. Pero no es igual, ¿verdad? Hay que ver cuál es la diferencia. Bueno, tenemos que recursos didácticos son todos aquellos seres vivos, objetos, incluida la infraestructura que puede ser para desarrollar una sesión de clase, ¿verdad? Puede ser la, la pizarra, el plumón, la escuela en sí, ¿verdad? El docente, una impresora, un proyector, todos esos son recursos que eh, sirven para desarrollar una sesión de clase. Ahora, un material didáctico son todos aquellos objetos diseñados específicamente para la enseñanza, ¿verdad? Los que fueron ya destinados a la enseñanza, ¿verdad? Tenemos ahí la laptop, tenemos el cuaderno de trabajo, el mapamundi, las escuadras, ¿cómo se llaman esto? El juego de geometría, eh, los cuadernos, ¿verdad? Todo eso se ha hecho específicamente para la enseñanza. Entonces la diferencia. Un recurso nosotros lo podemos utilizar para enseñar, pero no es que ha sido diseñado exclusivamente para enseñar, ¿verdad? Sino que ha sido diseñado de tal forma que se puede utilizar para otras cosas, ¿verdad? No solamente para la enseñanza. Bien, espero que se hayan estado viendo lo que son las presentaciones, ¿verdad? Porque me di cuenta hasta el momento que no estaba como moderador. Por si no se han podido ver, pues ahí están lo que son las indicaciones generales que ya les había mencionado antes. También la creatividad en el ser humano, ¿verdad? Que no tiene límites. Lo que les hablaba de la pizarra y el libro de texto. Lo que se confunde como recursos, decíamos que recursos son aquellos seres vivos, objetos, incluida la infraestructura que pueden servir para desarrollar una clase, pero no están diseñados para ella, ¿verdad? En cambio, los materiales didácticos son objetos diseñados específicamente para la enseñanza. Entonces tenemos un sondeo de lectura por ahí de los recursos mencionados en la unidad 2, cuáles conocen y han sido utilizados y cuál es la diferencia entre recursos y materiales. La segunda pregunta ya pueden responderla. En cuanto a la primera pregunta, podríamos verificar con la unidad, ¿verdad? Estamos ahí. Ahorita se las proyecto. Espero que puedan verla. Bien, sí, ¿verdad? Lo pueden ver ahí. Bueno, voy a tratar de ampliarlo un poco para que se vea mejor.
Bien, estamos hablando de aplicación de recursos para la enseñanza de la matemática. Bien, ahí tenemos algunos ejemplos de recursos para la enseñanza de la matemática, pues obviamente la pizarra, el tangrama, el portasegmentos, franelógrafo, rotafolio, pizarra mural, el geoplano, la calculadora, elementos lúdicos, libros de texto, regla y compás, el doblado de papel u origami, software educativos y medios y recursos. Esos son los temas que tenemos en esta unidad 2. Bien, tenemos ahí unos conceptos de lo que es recurso y de lo que es materiales. Dice que, se los voy a ir señalando para que tengan una mejor idea, ¿verdad? Se vean de mejor manera. Ahí dicen los recursos, se entiende por recursos, cualquier material no diseñado específicamente para el aprendizaje de un concepto o procedimiento determinado, que el profesor decide incorporar en sus enseñanzas. Los materiales, ¿cuáles son la diferencia entre recursos y materiales? Bueno, los materiales dice que se distinguen de los recursos porque inicialmente se diseñan con fines educativos, ¿no? Si bien en general un buen material didáctico trasciende la intención de uso y original, de su uso original, y admite variedad de aplicaciones. Por ello no hay una raya que delimite qué es un material y qué es un recurso, ¿verdad? Porque muchos materiales que han sido diseñados para la enseñanza igual se pueden utilizar para otras cosas, ¿verdad? Y hay otros recursos que no han sido diseñados para la enseñanza, pero se pueden utilizar, ¿verdad? Entonces, dice que tenemos como ejemplo los recursos. Tenemos, por ejemplo, la calculadora, la fotografía, las diapositivas, la prensa, los programas y anuncios de la radio y la televisión, los videos, los programas de computadora, ¿verdad? Con propósitos generales, por ejemplo, Word, Excel, PowerPoint, o, o los que se ven con Ubuntu, ¿verdad? Con el otro sistema operativo, en Write, Calc, eh, Press, Impress. Entonces, todos esos software que han sido diseñados con un propósito general, ¿verdad? No específicamente para la educación, porque en Word es cierto, podemos trabajarlo para entregar un documento, para hacer nuestras planificaciones, pero también se puede hacer para elaborar una carta, para hacer cualquier otro documento. Tenemos también los juegos, hay algunos juegos que no han sido diseñados para la enseñanza y sin embargo se pueden utilizar, ¿verdad? El retroproyector o el proyector multimedia ahora, ¿verdad? Y la historia de las matemáticas. Entonces, todo eso son recursos que no han sido diseñados para enseñar, pero sí nos han servido mucho a la hora de dar un contenido, explicar una clase, ¿no? Bueno, tenemos como ejemplos de materiales las hojas de trabajo preparadas por el profesor, los programas de computadora que son específicos, por ejemplo, los paquetes estadísticos, el GeoGebra, no sé si han trabajado ustedes con ese programa, materiales manipulativos, ¿verdad? Como los que vamos a ver a continuación. Entonces, según Cascaña, llama materiales estructurados a los materiales en general y los no estructurados serían los recursos. Los estructurados, eso es muy importante, ¿verdad?
se llaman a los materiales en general, y a los no estructurados les llamamos recursos, que son como algo que no está diseñado para la enseñanza, pero igual se puede utilizar. Entonces dice, es recomendable mirar libros clásicos para darse cuenta de materiales específicos. Bien, entonces estos son materiales específicos que son utilizados para enseñar, ¿verdad? La pizarra, tenemos otros materiales ahí que están diseñados exclusivamente para la enseñanza. Y tenemos los recursos que son, en cada uno de estos apartados aparece una propuesta para el uso de cada uno de los recursos que tenemos, ¿verdad? Tenemos eh, el objetivo, el contenido y la descripción de aprendizaje, ¿verdad? Cómo utilizar la pizarra para dar el contenido de ecuaciones cuadráticas y fórmulas de Viete. El objetivo es determinar la suma y el producto de las soluciones de la ecuación cuadrática utilizando las fórmulas de Viete. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, utilizando la pizarra, escribiendo la ecuación cuadrática en ella, la solución utilizando la fórmula general y las fórmulas de Viete. También se pueden aplicar lo que son las métodos de factorización, ¿verdad? Ahí se da como la explicación general de lo que se tiene que hacer. Y tenemos también la evaluación, ¿verdad? Cómo vamos a hacer al final para evaluar el uso de ese recurso. Otro material, perdón, otro material que tenemos es el tangrama. El tangrama es un rompecabezas formado por figuras geométricas. Las piezas que forman el tangrama chino son 5 triángulos, un cuadrado, un paralelogramo o un romboide. Este recurso se puede utilizar también en forma digital. Entonces, ahí dice las ventajas que tiene y las desventajas también, ¿verdad? ¿Cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas? Y esta es su forma de utilizar. La primera parte del ejercicio consiste en averiguar lo que ocupan las piezas cuando se toman en total, ¿verdad? O sea, toda la unidad. Luego el cuadrado grande. De esta forma, cada pieza llevará asociada una fracción, ¿verdad? ¿Cuál es la fracción que tiene cada una de las piezas para formar lo que es la unidad? Luego los alumnos deben obtener sus piezas rellenando las sombras. Rellenando lo que son las sombras, ¿verdad? Para ver en cuál de ellas encaja, ¿ya? Entonces, de esta manera, podemos ir formando lo que son las fracciones con cada uno de las figuras del tangrama, ¿verdad? Y podemos hacer sumas, podemos hacer restas, podemos hacer eh, siempre de fracciones, ¿verdad? Y luego está la parte de la evaluación.
Los portasegmentos, tenemos también ahí los portasegmentos. Los portasegmentos son trozos rectangulares de cartulina o de material plástico de 1.5 centímetros de ancho por 15 centímetros de largo. Estos valores pueden variar dependiendo del uso que se les quiera dar al recurso. El material más adecuado para construirlo es aquel que tenga una superficie gruesa y transparente. Entonces este es económico, se puede construir con material reciclable, por lo general se pueden hacer las mismas construcciones que con la regla y el compás. Y permite a los estudiantes interactuar con objetos matemáticos. Para trazar una bisectriz de un triángulo podemos utilizar el portasegmento, ¿verdad? Para poder trazar lo que es esa bisectriz y lo utilizamos como regla, ¿verdad? Los pasos para hacerlo. Trazo un ángulo con el portasegmentos, luego coincido con el portasegmento en el otro lado del ángulo, luego se coincide uno de los bordes del portasegmentos con uno de los lados del ángulo y ya tenemos lo que es la X para poder formar lo que es la bisectriz. También podemos trazar lo que son perpendiculares con el portasegmento, o sea, del centro de un círculo inscrito determinado con el portasegmento, ¿verdad? Eso se utiliza también. Entonces, y también tenemos el franelógrafo, ¿verdad? Que se puede también utilizar para figuras geométricas, lo que decía ahí el teorema de Pitágoras, ¿no? Cómo utilizar el franelógrafo para el teorema de Pitágoras, ahí está su uso. El rotafolio, ¿verdad? Que es un recurso bastante llamativo, ¿verdad? Que llama la atención y podemos capturar la atención de nuestros estudiantes con ello. Es de fácil mantenimiento, es cómodo de transportar, ¿no? Se hace una sola vez, a lo mejor se pueden ir modificando. Lo que son las láminas, ¿verdad? Está la pizarra mural, ¿verdad? Que utilizamos una pizarra para poder poner un tema en específico y que los estudiantes lo vayan viendo a diario, ¿verdad? Dice, la pizarra mural se puede utilizar para incrementar el interés de los estudiantes en un determinado tema. Se recomienda que sean los estudiantes quienes incorporen la información o las imágenes. Otro uso incluye, por ejemplo, el estudio de funciones con casos tomados del entorno. Bien, y así una serie de recursos. Tenemos ahí también como pizarra mural las señales de tránsito, las señales de seguridad vial o de tránsito. Y podemos ver, o sea, por ejemplo, figuras geométricas, que figura es cada una de las señales de tránsito, ¿verdad? Que según sus lados.
qué tipo de figura es, etcétera. Está también el geoplano cuadrado. El geoplano, no sé si ustedes ya lo han usado antes, pero se pueden hacer figuras planas, ¿verdad? Se pueden hacer cuadrados, rectángulos, triángulos, se pueden hacer ¿qué? Octaedros, hexaedros, eh, hexágonos, perdón, hexágonos, pentágonos, eh, octágonos, ¿no? Se pueden hacer cualquier tipo de figura plana, ¿no? Podemos hacerla con esto. Con el geoplano, solo necesitamos el geoplano, que es como un cuadro de madera, podría ser, ¿no? En el que se le ponen clavos a cierta distancia, ¿no? 1 centímetro creo que es cada clavo, dependiendo el tamaño de la madera, y después con ligas o con hules podemos ir formando lo que son esas figuras. Y de ahí podemos calcular áreas, perímetros, etcétera. También tenemos la calculadora. Dice que la calculadora se empieza a utilizar eh, perdón, dice que se empieza a utilizar en El Salvador masivamente en la educación secundaria allá por los 80, ¿no? Y su uso se orientaba a una sustitución de forma de realizar operaciones, ya que con la incorporación desaparecen otras herramientas como la regla de cálculo y el uso de tablas, ¿no? Entonces, desde la década de los 80 que ya se utiliza la calculadora, ya no necesitamos las tablas, ¿verdad? Sin embargo, siempre son necesarias aprendérselas, porque no todo el tiempo vamos a contar con una calculadora, ¿verdad? Y además tenemos que desarrollar también la mente de nuestros estudiantes. Bien, para la potenciación, por ejemplo, o sea, hay operaciones básicas que se pueden hacer sin la calculadora, y hay operaciones que son como demasiado complicadas que sí se pueden hacer sin la calculadora, pero nos ahorra lo que es tiempo, ¿verdad? Porque y nos lleva más a lograr el objetivo con más eficiencia, porque si nosotros estamos enseñando potenciación y estamos haciendo la potenciación, porque ya lo he hecho así, sin calculadora, porque a los niños de tercer ciclo no les permito calculadora, ya a partir de bachillerato sí, entonces ellos hacemos la potenciación y es mucho más difícil si lo hacemos sin calculadora, ¿verdad? Porque tenemos que ir multiplicando. Cuando son cantidades pequeñas, pues no es tan complicado, ¿verdad? Por ejemplo, 2 al cubo, que es 2 por 2 por 2, y podemos hacerlo. Pero ya si es una cantidad de más de 2 cifras o de 2 cifras o más, elevada a una potencia alta, entonces es bastante complicado calcularlo, ¿verdad? Sí se puede, pero se lleva más tiempo y no se cumple con el objetivo, que es que el estudiante entienda lo que es la potenciación. Otro recurso que tenemos, bueno, actividades lúdicas, como los juegos, tenemos la baraja española. Este es otro recurso, ¿no? Podemos utilizarla para contar, ¿no? Y dice cuál, esta otra actividad lúdica que se llama el mago. El gran mago ordenó, dice el maestro, piensa en un número cualquiera. Entonces piensan en un número, súmale 3 a ese número que pensó, multiplícalo por 2, réstale 8, divídelo por 2
me preguntó, ¿cuánto te da? Y yo le contesté, me da 54. Y él dijo inmediatamente, el número que seleccionaste era 55. ¿Ya? ¿En qué consiste el truco del mago? En este ejemplo, la respuesta, gracias al álgebra, es fácil de entender por los alumnos, ¿verdad? Lo que hacemos es un número X, a ese le sumamos 3, después lo multiplicamos por 2, después le sumamos, le restamos 8, ¿no? Simplificamos y queda 1. Claro que el número inicial X es 1 más que el final. Entonces eso es mucho más fácil para que irlos introduciendo a lo que es el álgebra. Ahí es un buen ejercicio, ¿verdad? Los estudiantes dicen, ¿cómo supo el profesor que ese era el número que estaba pensando? Entonces después le explica matemáticamente cómo es que se hace, ¿verdad? Bien, ahí tenemos tenemos este otro también, los de base 10, cubos base 10. Tenemos cubos, barras, placas y bloques. El material base 10 también es conocido como material multibase y es un recurso didáctico. Permite comprender y visualizar de forma concreta, el sistema de numeración decimal. También sirve para realizar operaciones matemáticas con números reales de forma muy visual. Suma, resta, multiplicación, división y raíces cuadradas hasta 999. ¿Cuál es la ventaja del uso de los bloques base 10? Bueno, el uso del material manipulativo en general y los bloques multibase son imprescindibles porque la clase cobra vida, ¿verdad? Se les dan algunas ventajas que tiene acá sugieren ideas a los alumnos, son fuentes de actividad, permiten el trabajo autónomo, permiten el trabajo individual y también de grupo, estimula el aprendizaje, motiva y genera interés. Ahí hay muchas más ventajas, ¿verdad? Una idea de cómo utilizarlos, bueno, tenemos ahí el contenido valor posicional de las cifras. Indica cuánto es una unidad, una decena, una centena y el millar, ¿verdad? Unidad, decena, centena y millar. Y cómo se forman agrupando de 10 en 10. Inicialmente se presentan con cubos números de un dígito hasta llegar a 9. Luego se añade una unidad y se cambian los 10 cubos por la barra. Entonces vamos diciendo ahí 10 de este forman una unidad. Posteriormente se procede a realizar representaciones con cubos y barras hasta el número 99. Luego se agrega un cubo para realizar el cambio del número 99 al 100. El número 99 se representa utilizando 9 cubos y 9 barras. Y el número 100 se puede representar con 9 barras, 10 cubos, para luego introducir el cambio de 10 cubos por una barra y establecer la equivalencia de 10 barras es una placa. Después de que se realiza eso, vamos denominando el trabajo con los cubos, barras y placas. Entonces introducimos el número 1000 de la misma forma, ¿verdad? Que en el punto anterior agregamos un cubo, representamos el número 1000 y establecemos las equivalencias correspondientes. Por ejemplo, formamos el número 9999. Primero elegimos qué componentes o qué compone un número de hasta 4 cifras. Lo que escribir los números naturales del 0 al 9 o los dígitos, ¿verdad? En este caso, y su valor posicional, es decir, la última cifra representa la cantidad de unidades que forma el número, el anterior las decenas y así sucesivamente, ¿verdad?
Entonces ahí tenemos un ejemplo para que se vea mejor, para que se entienda mejor. Tenemos acá el dibujo donde se hace, ¿va? El cubo representa el 1000, ¿verdad? Millar. El 3 son los 300, las barras, las placas, perdón, que representan los cienes. Luego está, que serían las decenas, ¿verdad? Luego están las centenas, ¿no? Que son 60, y la unidad, que es 2, dos cubos. Este material lo vamos a ver al final. También están los algeblock, baldosas algebraicas con piezas rectangulares de colores, las cuales pueden ser de fábrica o elaborados con foamy, cartulina de color o con papeles de color, madera, etcétera. Como un puzzle, ¿verdad? Las tiras de colores pueden ser las positivas de color azul o de color verde o de amarillo, y las negativas las podemos representar con rojo, ¿verdad? El cuadrado representa la unidad, el rectángulo representa, o la tira representa X, y el cubo, o sea el cuadrado más grande, o el área de cuadrado X cuadrado, ese representa el X cuadrado, el número al cuadrado. Y ahí se pueden ir formando lo que son. Este es un ejemplo esta es una imagen del geoplano cuadrado, ¿ya? No es el algeblock. Este es un geoplano cuadrado. O también politabla, ¿verdad? Esta puede ser geoplano cuadrado o una politabla. Ahí está una propuesta de cómo utilizar los algeblock para poder enseñar lo que son ecuaciones cuadráticas, resolución de ecuaciones cuadráticas, monedas o fichas, que son las primeras que vamos a, uno de los primeros recursos que vamos a utilizar en el taller. Cada ficha debe corresponder a un orden. El dólar equivale a 100 centavos, 10 centavos de dólar y 1 centavo de dólar, ¿no? Entonces sería 1, 10 y 100 respectivamente. Para formar un dólar con una moneda de dólar es 1. Para formar un dólar con una moneda de 10 son 10. Y para formar un dólar con unas moneditas de centavos son 100. Bien, las ventajas es que es de suma facilidad de utilizarlas. En la vida cotidiana los niños pueden llevar o se pueden hacer, ¿verdad? Las monedas, se pueden dibujar, pues pueden comprar y luego cortarse, no necesariamente llevar las monedas. Aquí está una propuesta, el valor posicional de las cantidades de 1, 2 y 3 cifras. ¿No? Sin expresar palabra, el profesor pondrá 10 monedas de centavo en la primera carta. Estas fichas se pondrán de una en una y muy despacio con el fin de captar la atención de los estudiantes. Después el profesor recoge las monedas de 1 centavo de la primera carta y también una de una en una, y despacio la va dejando vacía. Por último coge la moneda de 10 centavos de dólar y la deja sobre la segunda ficha, ¿ya? Después pues se van formando lo que son 10 monedas bueno, ya podemos ver que 10 monedas de 1 centavo forman una de 10. Luego la de 10 se pueden agarrar 10 más y formar lo que es el dólar, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Dice, si 9 no es una decena y por lo tanto no podemos cambiarla por una moneda, tienen que ser específicamente 10.
y aquí hay 13, en 13 tampoco podemos cambiarla, pero sí podemos mover 10 y dejar 3 atrás, ¿no? Por lo que forman 13 centavos. Las regletas de Kuisenay, ¿no? También es otro de los materiales que se van a utilizar, ¿no? En uno de los talleres, no sé en cuál, pero en uno de ellos vamos a utilizarlo. Hay palillos, etcétera. También están lo que son los recursos como el software matemático, el que les decía, GeoGebra. ¿Ya? GeoGebra. Es bastante bueno para poder hacer, aquí está la interfaz gráfica de lo que es el programa, ¿verdad? La interfaz gráfica. Se puede utilizar para graficar, para encontrar áreas, para encontrar puntos, etcétera. Resolver ecuaciones. Bien, medios y recursos administrativos. Además de los recursos que ya se han citado anteriormente, el docente tiene otros recursos informáticos para apoyarse, pueden ser la presentación de contenido, los procesadores de texto y las hojas de cálculo. Por ejemplo, tenemos PowerPoint. Podemos utilizarlo para hacer las presentaciones, ¿no? Y se va formando lo que es la ecuación y no tenemos que estarla dibujando o no tenemos que estar haciendo los algeblock, ¿verdad? Lo podemos hacer desde PowerPoint y poniéndole las animaciones correspondientes para que el estudiante se vea más motivado y pueda utilizarla mejor. También hojas de cálculo, ¿no? Podemos hacer mapas conceptuales, mapas mentales. Los medios didácticos, también se habla acá sobre los medios didácticos. Bueno, un medio didáctico es aquel que nos sirve como para visualizar, ¿verdad? Por ejemplo, un televisor, un proyector, una computadora, todos esos son medios didácticos, ¿verdad? Sí se están utilizando eh, para la educación o para la enseñanza. Si son solamente, por ejemplo, el televisor lo utilizamos para nuestra diversión y en nuestra casa, en la comunidad de nuestros hogares, entonces ya no es un medio didáctico, o sea, es un medio auditivo, visual, ¿verdad? Es un medio, pero no es un medio didáctico, igual que la radio, ¿verdad? Bien, regresamos entonces a la presentación que teníamos de la tutoría, el sondeo de lectura y bueno, algunos recordatorios para los que se conecten y puedan ver la grabación después. La tutoría 2 es el 3 de noviembre, el taller 1 es el 4 de noviembre, la tutoría 2 es de recursos es de 10 a 12 y el taller 1 es el 4 de noviembre de 9 a 12. Recuerden que después de cada tutoría ustedes tienen que enviar lo que es las respuestas a las preguntas que se generaron en la tutoría y
Si no pudieron ingresar a la tutoría, igual ustedes pueden enviarla, ¿verdad? Recuerden que eso es parte de su nota también y que cada entrega o falta de entrega les reduce la nota, ¿verdad? Porque tiene un porcentaje también. Bueno, el taller 1 lo tenemos para el 4 de noviembre de 9 a 12. Yo voy a estar en una sede, todavía no sé en qué sede, pero los talleres se realizan en la sede de la facultad, de la universidad, ¿verdad? En la facultad de multidisciplinaria oriental, que es en San Miguel, la facultad paracentral, que es en San Vicente, la facultad occidental, que es en Santa Ana, y la central, que es en San Salvador. ¿Verdad? Esas son las 4 sedes a las que ustedes tienen que dirigirse. No importa si ustedes están en este grupo, el grupo virtual 4, pero usted vive digamos, en Sonsonate y el grupo virtual 4, o más bien a mí me toca ir a San Miguel a cubrir el taller, no necesariamente tiene que venir hasta San Miguel, ¿verdad? Entonces puede quedarse en la sede donde le quede más cerca, ¿verdad? De esas 4 sedes que les mencioné antes. Lo que les decía también en la primera tutoría es que esos talleres no son obligatorios, pero sí son necesarios porque ustedes después del taller van a tener que entregar un informe del taller, ¿verdad? De las actividades que se hicieron ahí, van a utilizar lo que son los recursos, ¿verdad? Así es que lleven en cámara, bueno, en los celulares pueden tomar fotos para evidenciar que ustedes estuvieron ahí y poder presentar ese reporte, ¿verdad? Con todas las actividades que se hicieron en el taller. En la tutoría, en la tutoría 2, que es el próximo 3 de noviembre, el próximo sábado, les voy a explicar mejor qué es lo que necesitamos, ¿verdad? Qué es lo que se necesita llevar. La tarea 1 está para el 11, para el 14, perdón, de noviembre, que es dar una clase utilizando un recurso, ¿verdad? No, aquí les recomiendo, no es necesario que graben toda la clase que dan, ya que el video es muy largo, ¿verdad? Sino que graben solamente en el momento en que se está utilizando el recurso, ¿ya? Para poder eh, reducir el tiempo de grabación y así que ustedes no tengan dificultades a la hora de enviar lo que es el video. Y tenemos la autoevaluación, que la fecha de entrega es ahora y que pues pienso que a lo mejor por eso ustedes no han podido conectarse a la tutoría, ¿verdad? Pero igual queda grabada por ahí. Y cualquier duda, recuerden que estamos a la orden. Me mandan un mensaje y podemos comunicarnos ahí, ¿verdad? Pues que tengan una buena semana, ¿verdad? La semana que viene, un inicio de semana lleno de muchas bendiciones y que el Todopoderoso esté con ustedes siempre y sigan adelante, no se desanimen, entregando sus tareas, estudiando, leyendo y estamos siempre para apoyarles, ¿no? Que tengan una feliz noche.